La paz de Cristo esté con ustedes. Muy buenos días. Tiempo de reflexionar en la palabra de Dios. En los pasados días recordamos el Día del Maestro, profesión abnegada, donde hombres y mujeres imparten conocimiento, enseñanza y valores a la niñez y juventud. Pero ¿sabe usted que el maestro por excelencia es Jesús de Nazaret? Definitivamente no hay un hombre cuyas enseñanzas hayan modificado a quienes la escucharon. Podemos decir que usted vive en el año 2021 porque se recuerda el nacimiento de Jesús, y sus enseñanzas hasta el día de hoy son lo que determina lo que es bueno y es malo. Te invito a leer la Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos del 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos dos verdades importantes. La primera verdad, que Jesús enseñaba. Jesús usó muy diversos métodos para su enseñanza. Enseñaba con historias, enseñaba con parábolas, enseñaba con relatos. Él usaba lo que había en la naturaleza para que las personas puedan entender cuál era la lección moral, ética o de los caminos de Dios que él quería instruir. Él usaba el ejemplo del día a día. Usaba relatos figurados, narrativas ficticias, porque esta es la característica de la parábola. La parábola es una narrativa ficticia en la cual no hay nombres. Cuando una historia lleva nombres, ya deja de ser parábola. Y también vemos historias como la del rico y Lázaro. Está la variedad de parábolas que enseña nuestro Señor Jesucristo, que se calculan 50 parábolas en las enseñanzas bíblicas. Está la variedad de historias que no podríamos medir todo lo que él hizo al Señor Jesús. Usted imagínese cuando él caminaba con el pueblo, cuando él comía con el pueblo, qué enseñanzas adicionales a las que están en la Biblia pudo haber dado. El Evangelio de Juan dice que los milagros y las enseñanzas que él hizo no se podrían contar. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es un ejemplo de pedagogía. Él nos enseña diversas formas de enseñar, donde el estudiante pueda aprender por su contexto en una ilustración aplicada. Todos podían entender y aplicar los conocimientos de Jesús. La oveja perdida, una parábola muy conocida, una historia como la del rico y Lázaro. Todos podemos entender hasta el día de hoy qué fácil es para Jesús enseñar. Para nosotros no, para nosotros enseñar es muy difícil, porque nosotros no tenemos esa capacidad que tenía por nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna podemos decir que Jesús es el maestro por excelencia. Tenía gran variedad de recursos. Diremos que Jesús era un maestro recursivo, un maestro impactante. Lo segundo que tenemos que ver del texto de Marcos es que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cuál es el problema del día de hoy? Que muchos maestros, muchas personas que ejercemos el magisterio no tenemos la autoridad que tiene Jesús. Y no me refiero al ser el autor de las Escrituras. Me refiero a tener una vida sin pecado,
una vida que nadie nos pueda llamar la atención. Vea usted que a usted le toca dar clases y le toca decir a su joven alumno que no fume, que no consuma alcohol, y usted lo hace. Entonces usted carece de autoridad. Vea usted que usted le enseña corrección gramatical a sus alumnos y usted no la tiene. Nuestro léxico es muy limitado, tenemos muy pocas palabras porque no somos un pueblo culto. Desde las autoridades hasta las personas más sencillas de nuestro pueblo, no somos un pueblo culto. En la gran mayoría somos un pueblo corto de palabras, que no tenemos un mayor léxico. Entonces Jesús tenía autoridad porque él conocía la palabra del Señor, porque él vivía la palabra del Señor y porque él enseñaba como autor de la ley, no como los escribas. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí empieza hablándose de un hombre de los principales. Y usted debe entender que para que el texto hable de un hombre principal, está hablando de un doctor de la ley, de una persona que tenía un mínimo de 30 años de estudio. En la época de nuestro Señor Jesucristo, habían dos escuelas rabínicas, Hillel y Shimei. El joven entraba a los 15 años y terminaba sus estudios a los 45 años. Ahí ya se podía decir que era una persona docta en la ley de Dios. Pero tenía que pasar mucho tiempo donde este escriba, donde este estudiante de las Escrituras demuestre su razonamiento y su experticia en la palabra del Señor. Cuando hablamos que Nicodemo era un principal, estamos hablando de un hombre con amplios estudios en teología, un hombre con amplios conocimientos. Y este reconoce que Jesús era enviado de Dios. Le dice: nadie puede enseñar, nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Y el día de hoy nosotros, en el siglo XXI, con tanta técnica, ciencia y tecnología, no tenemos ese discernimiento que sí lo tuvo Nicodemo. Nosotros queremos buscar otras explicaciones a la obra portentosa de Dios. Decimos erróneamente que es la evolución de las especies. Y yo te pregunto, ¿tú sabes lo que es eso? Todos, desde las escuelas, colegios y universidades, dicen que el hombre desciende del mono. Permíteme explicarte la evolución de las especies de una manera muy abreviada. Se unieron estructuras químicas al paso de millones de años y se formó una célula. Pasaron millones de años y por las condiciones de la atmósfera, estas células se unieron y formaron una primera especie de pez. Pasaron millones de años y este pez se transformó en un anfibio que sale a la tierra y de ahí vienen todas las variedades de mamíferos, reptiles y anfibios que conocemos. Mis queridos hermanos, hay que tener más fe para creer en esto, para creer en la existencia de Dios. Es imposible. Permítame decirle por qué. Cada especie tiene una estructura de ADN, el cual es nuestro código genético. Y eso es único por cada especie. Es decir, no hay posibilidad de que de una especie surja otro. Puede haber mutaciones, sí, cuando un órgano se deja de usar, pero de ahí a que nazca otra especie es imposible. Las mismas células del cuerpo lo dicen. Entonces, vemos que Nicodemo, un hombre sabio e inteligente, reconoció lo que nos hace falta reconocer en el siglo XXI, que Jesús venía de Dios. Y como enviado de Dios, Jesús le aclara qué es lo más importante. Y lo más importante es nacer de nuevo. ¿Por qué dice Jesús que hay que nacer de nuevo? Porque nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra lengua anhela pecar, anhela portarse mal. Hay un dicho muy popular entre nosotros: es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo está desesperado
por adulterar, por fornicar, por ingerir bebidas alcohólicas, por ingerir droga. Y la gente dice que eso es bueno. No, mis queridos hermanos, hay que nacer de nuevo. Hay que morir al pecado y vivir para Cristo. Entonces la autoridad de Jesús era porque Él era enviado de Dios y nos enseña que debemos transformarnos por entero. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Las enseñanzas de Jesús no solo que nos hablaban de nacer de nuevo, nos hablan que hay un solo camino para Dios. Si usted es católico, lo felicito. Si usted es evangélico, lo felicito. Si es mormón, lo felicito. Si es testigo de Jehová, lo felicito. O cualquier dogma que usted desee tener. Pero permítame desilusionarlo. Por su dogma usted no va a ir hacia Dios. El único camino a Dios es Jesús de Nazaret. Nadie más murió en la cruz por nuestros pecados que Jesús. Entonces, la primera y más importante enseñanza es que el único camino a Dios es Jesús de Nazaret. Entonces, porque usted diga tener una religión, ¿está cerca de Dios? No. Usted ha fracasado. Ni santos, ni vírgenes, ni apóstoles, ni profetas, ni pastores, ni ningún credo lo va a llegar a Dios, sino por su fe en Jesucristo. ¿Qué más nos enseñó el Señor? Veamos en Lucas capítulo 13, versículos del 3 al 5. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La base del evangelio es el arrepentimiento. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede, sobre pretexto de tener una religión, tener una doble vida. Usted debe apartarse del pecado. Arrepentimiento no es sentirse mal. Arrepentimiento es dejar de pecar, cambiar su vida. Y esto no es así. Nosotros decimos que tenemos instrumentos para el perdón de Dios y hablamos de penitencias, de ayunos, de vigilias y vivimos pecando, tomando a Dios como burla. Y no es así. Usted debe tomar decisiones. Si usted cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida, debe arrepentirse. En el siglo XXI hay un evangelio muy light, muy ligero, donde te dice que Jesús quiere que seas rico, Jesús quiere que seas prosperado, Jesús quiere que no tengas enfermedad ni muerte. Y esto es un evangelio de error. Jesús nos llama al arrepentimiento, a acercarnos a Dios arrepentidos. Yo te pregunto, ¿tú te has arrepentido de tu lengua, de lo que hablas? En los pasados días en la campaña electoral, creyentes, personas que se dicen tener un dogma de fe, insultaban y menospreciaban a los que tenían otro candidato. Y después de las elecciones lo siguen haciendo. Si tú haces eso, no eres cristiano. Hay personas que dicen, no tiene de malo embriagarme de vez en cuando o drogarme de vez en cuando. Yo he escuchado comentarios que no tiene de malo tener 2 o 3 mujeres simultáneamente, adicional a la esposa. Permíteme decirte que sí. Y si tú tienes esta vida apartada de la Biblia, tú eres pecador, no te has arrepentido y estás condenado. No puedes creer en un evangelio donde no te hable de arrepentimiento. Jesús habló de arrepentimiento. Los discípulos hablaron de arrepentimiento. Los padres de la iglesia hablaron de arrepentimiento. La iglesia primitiva habló de arrepentimiento. Toda iglesia de sana doctrina habla de arrepentimiento. Pero el día de hoy se busca más las emociones, lugares donde te hagan sentir bien. Y permíteme explicarte algo. Cuando tú escuchas una reflexión bíblica, tienes un solo propósito. Y el propósito es sentirte mal. Tú quieres y necesitas que Dios haga ver tu pecado para que te apartes de él. Si tú buscas un lugar donde sentirte bien, sobre pretexto que es más espiritual, permíteme decirte que estás en una iglesia de error.
El arrepentimiento es la base central de nuestra fe. Nosotros debemos reconocer nuestra necesidad de Dios y nuestra imperfección. ¿O tú ya te crees perfecto? ¿Tú crees que ya no necesitas arrepentirte? Sí, todos somos imperfectos, todos necesitamos arrepentirnos. ¿Qué más nos enseñaba Jesús? Veamos Mateo capítulo 22 del 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos, mis queridos hermanos, que nosotros decimos que no entendemos la Biblia, que es un libro complicado, que es un libro antiguo, que debemos conocer hebreo, arameo, griego, koiné. Pero no es así, mis queridos hermanos. La Biblia es un libro muy sencillo. Amar a Dios y amar al prójimo. Si tú no practicas esto, en vano es que tú quieras aprender cosas más difíciles. Tan sencillo como amar al prójimo. Pero no lo hacemos. Ofendemos, insultamos, despreciamos. Nosotros decimos ser creyentes, nosotros decimos ser cristianos y tenemos resentimiento en nuestro corazón. Tenemos odio, tenemos rencor. Si tú tienes resentimiento hacia alguien, no eres cristiano. Tienes que arrepentirte y la primera norma de fe es amar al prójimo. ¿Cómo puedes amar a un prójimo que sí lo ves? ¿Cómo puedes amarlo? Tomando la decisión. El amor no es algo que nace espontáneo, es una decisión. Aquí vemos que Dios nos ordena amar al prójimo. Debemos reconciliarnos con todas las personas que nos han hecho mal. Debemos reconciliarnos, así nos sintamos arrepentidos, así nos sintamos ofendidos, así nos sintamos mal. Es que yo tengo razón, pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Mi querido hermano, Jesús en la cruz del Calvario dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús de Nazaret, siendo el único puro y perfecto, pidió que nos perdonara. ¿Usted cree que puede acercarse a Dios con resentimientos en su corazón? No. Debe reconciliarse. Debe dejar de hablar mal del prójimo. Debe usted amar como Jesús nos amó. ¿Qué más nos enseña Jesús? Veamos Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas si somos mansos y humildes de corazón. En la actualidad, muchos creyentes dicen que Jesús nos manda a ser mansos, no mensos. Y eso es un error. Debemos ser mansos. No puede existir un creyente peleón, problemático, rencilloso. El creyente por naturaleza es imitador de Jesús y es manso. Es pacificador. El creyente debe promover la paz entre las personas. Entonces, si usted no es manso, si usted es una persona peleón, una persona visceral, tiene un grave problema. Lo segundo y quizás más difícil, ser humilde. Debemos dejar todo orgullo. Usted no es más que nadie. Así Dios le haya dado dinero, estudios, belleza, fortaleza. En esta pandemia hemos visto que hombres y mujeres aparentemente deportistas muy sanos han partido de este mundo. Personas muy adineradas han partido de este mundo. Y vemos que hombres pobres, hombres que en hospitales públicos, Dios los ha salvado. Porque la gente debe entender que el que da la vida y la muerte es Dios. La gente debe entender que somos hechos de polvo y que todos vamos a morir y que todos dependemos de Dios. Hay orgullo en nuestro corazón y nos queremos jactar. Y yo pregunto, ¿jactar de qué? ¿Qué se va a llevar usted el día que se muera? Yo le voy a decir lo que usted va a dejar. Va a dejar es problemas. Lo poco, mucho o lo nada que usted deje va a promover que sus hijos se peleen por eso. Inclusive se enemisten por esto. Y de esto he visto muchísimos casos de hijos que aparentemente tenían una relación muy cordial, pero con la muerte de sus padres
han peleado por la herencia y peleado terriblemente hasta llegar a la bala, a la violencia. Entonces veamos que nadie puede ser orgulloso. Debemos ser humildes. Humilde no es pobreza. Humilde no es andar vestido con ropa rota. No. Humilde es tratar a los demás como quisieran que nos traten a nosotros mismos. Humildad es no menospreciar a nadie. Usted debe ser como Jesús, manso y humilde de corazón. Empezamos diciendo que Jesús es el maestro por excelencia, que tenía muchas estrategias pedagógicas con historias, con relatos, con parábolas, que enseñaba como quien tenía autoridad. Dijimos que Jesús marcó la historia y sus enseñanzas hasta el día de hoy son cruciales y fundamentales. Que Jesús nos enseñó que el único camino a Dios era Él. Jesús nos enseñó que el arrepentimiento es la parte esencial de la fe. Jesús nos enseñó que amar al prójimo demuestra que somos cristianos. Debemos ser mansos y humildes de corazón. Ahora debemos hacernos una pregunta. ¿La humanidad ha aprendido las enseñanzas de Jesús? Hemos tenido en la historia del cristianismo cruzadas, donde los papas y reyes católicos viajaron a Medio Oriente para matar, violar, secuestrar y robar a las personas de otra religión. ¿Esto nos enseñó Jesús? Vemos la Santa Inquisición, cuando la Iglesia Católica masacró a pueblos enteros de nuestros hermanos en la fe, so pretexto de convertirlos. ¿Eso enseñó Jesús? ¿Cuántos millones de personas fueron masacrados, mutilados, so pretexto de convertirlos, siendo esto algo contrario a las enseñanzas de Jesús? Vemos de guerras, y no solo me refiero a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Aquí en la historia de la humanidad ha habido guerras so pretexto de Jesús, so pretexto de gobernarlos conforme a la fe cristiana. Nuestro continente americano fue colonizado y nuestros antepasados indígenas fueron masacrados so pretexto de hacerlos cristianos. ¿Y en estas guerras se consiguió que haya conversiones? No. ¿En estas guerras se consiguió igualdad social? No. En estas guerras vemos que determinadas familias de la jerarquía romana, de la jerarquía europea, se hicieron millonarios y pueblos enteros fueron masacrados. Vemos que en la época moderna, que los grandes imperios se pelean los terrenos, los territorios de este mundo, y los pobres somos los que morimos en el campo de batalla. También vemos de genocidios, cuando dictadores, reyes y presidentes matan a pueblos enteros por ser de otra raza. Vemos que hay alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, adulterio, so pretexto de ser felices. Esto enseñó Jesús. Que tú puedes ser feliz emborrachándote, que tú puedes ser feliz teniendo sexo antes del matrimonio o siendo infiel a tu pareja, que tú puedes ser feliz consumiendo cigarrillo y condenando tu pulmón al cáncer de pulmón. Tú puedes ser feliz drogándote, consumiendo neurotóxicos, que por su definición etimológica sabemos que son toxinas del sistema nervioso. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que esto no enseñó Jesús. Y a pesar de que Jesús es el maestro por excelencia y que todos sabemos sus enseñanzas, esto no lo enseñó él y más bien es contrario a sus enseñanzas. Hemos visto también que Jesús enseñó sobre el femicidio. Él enseñó que el hombre le puede golpear y maltratar a su mujer. Todo lo contrario. Entonces vemos que siendo Jesús el maestro por excelencia, nosotros no hemos entendido las enseñanzas del Señor. Todo lo contrario. Jesús enseña una cosa y la humanidad camina hacia el otro lado. Hoy en el siglo XXI se aplaude el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el siglo XXI se da cantidad de droga por persona. En el siglo XXI se le dice a la dama, acuéstate con cuanto varón quieras y luego aborta. Esto no lo enseñó Jesús. Ninguna iglesia ni ningún creyente puede decir que esto es bueno. Me decía un conocido que practica la homosexualidad en estos días que Jesús lo ama a pesar de su homosexualidad, pero no ama sus actos. Debemos entender que las normas de Jesús
no son prohibiciones, son normas para que nos vaya bien. Todos vamos a cosechar lo que sembramos. Si usted siembra obediencia a Dios, si usted hace caso a las enseñanzas de Jesús, a usted le va a ir bien. Y no solo me refiero a este mundo, sino en la patria celestial. Muchos dudan de la existencia de Dios y del reino de los cielos, pero hoy en día, en medio de la pandemia, se ha demostrado que Dios existe. Algo interesante, países que han convocado ayuno, oración, arrepentimiento, no de manera esporádica, sino que han puesto esta problemática en las manos de Dios, han tenido muy poca incidencia de este virus. Y países como el nuestro, que nosotros practicamos el pecado y a pesar de que tenemos cadenas de oración, seguimos practicando el pecado y practicando el pecado y practicando el pecado, nos va mal. Es muy doloroso ver que todos los días mueren ecuatorianos y ni aun así nos arrepentimos. Que todos los días mueren ecuatorianos y ni aun así buscamos las enseñanzas de Jesús. Hoy es día de cambiar. Hoy que recordamos el día del Maestro, debemos escuchar al Maestro por excelencia. ¿Qué debemos hacer? Y vamos a las Sagradas Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y bautizo. Jesús a la edad de 30 años se bautizó, dándonos ejemplo de lo que tenemos que hacer. Un testimonio público de que creemos en Él. Si tu credo te dice que no debes bautizarte, tú tienes que escoger entre Jesús y tu credo. Jesús mismo se bautizó, no siendo un niño recién nacido, sino a la edad de 30 años. Muchos dicen que llevan la fe a su manera, que creen en Dios a su manera, pero permíteme desilusionarte. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Si Juan el Bautista le dijo que no era digno de arrodillado de desamarrarle el zapato al Señor, ¿tú qué te crees para no obedecerlo? ¿Que por una religión no lo haces? ¿Eso le vas a decir a Jesús? Porque llevas la religión a tu manera, ¿eso le vas a decir a Jesús? Recuerde, si usted escucha a Jesús, debe arrepentirse y bautizarse. ¿Qué más debe hacer? Gálatas 2:20, carta de Pablo a los Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted debe arrepentirse, dejar todo lo que aparta de Dios a un lado, debe bautizarse y todos los días crucificar su carne, porque las tentaciones son a diario. Y no solo me refiero a los pecados escandalosos, adulterio, alcoholismo, drogadicción. También me refiero a los pecados del día a día. Cuando hay orgullo y despreciamos a los demás. Cuando nosotros insultamos, ofendemos o también hablamos del prójimo. Debemos entender, mis queridos hermanos, que la lucha con el pecado es todos los días. Así usted ya sea creyente. Yo te invito en esta mañana, con todo mi corazón, que escuches las enseñanzas de Jesús. Que te arrepientas, te bautices y crucifiques la carne todos los días. Este es el culto del Templo Alianza Vivir en Cristo, que te invita a que escuches las enseñanzas de Jesús, el Maestro por excelencia. Dios te bendiga y a Cristo sea la gloria. Amén. Dios te